Ok, buenos días, Sabe Oculta. Ya estamos listos con el señor Goodman, mejor conocido como Don Freddy. ¿Cómo está, Don Frederick? Hello, ¿cómo va eso? ¿Todo bien? Todo bien. Ahí lo escuchaba que estaba haciendo unos rezos y yo dije, Dios mío, no, ya me parece que estaba con un chamán yo. No, era una invocación. Ah, ya. Ah, bueno. ¿Y le salió bien? ¿O tiene que No esperar sé, cuando se resultados? manifiestan los espíritus del más allá, ya sabré si funcionaron o no. Ah, el de Munra. Está bien. Algo así, sí. Bueno, vamos a ver acá. Bien, vamos a continuar entonces con el curso de milagros, el capítulo 2 en la parte 2 donde estamos en la revelación del tiempo y los milagros. Bien, nos quedamos en el punto 3 y a ver, qué bonita esa parte. Sí, el punto 3 es, la reverencia se debe reservar solo para la revelación, dice, a la que se puede aplicar perfecta y correctamente. La reverencia, y eso ya lo vamos ya lo hablamos en puntos anteriores, pero vienen cosas interesantes. No es una reacción apropiada hacia los milagros porque un estado de reverencia es un estado de veneración, lo cual implica que uno de rango inferior se encuentra ante su creador. Tú eres una creación perfecta y deberías sentir reverencia solamente. Eso lo vimos la semana pasada, ¿no? Sí. Esta es la parte que me gustó. Creo que no continuamos esta parte donde dice: el milagro es, por lo tanto, un gesto de amor entre iguales. Los que son iguales no deben sentir reverencia los unos por los otros, pues la reverencia implica desigualdad. Por consiguiente, no es una reacción apropiada hacia mí. Un hermano mayor merece respeto por su mayor experiencia y obediencia por su mayor sabiduría. También merece ser amado por ser un hermano y devoción si es devoto. Es tan solo mi devoción por ti lo que me hace merecedor de la tuya. No hay nada con respecto a mí que tú no puedas alcanzar. Jesús hablando, ¿no? Entendiendo que es Jesús el que está hablando. No tengo nada que no proceda de Dios. La diferencia entre nosotros por ahorita estriba en que yo no tengo nada más. Esto me coloca en un estado que en ti es solo latente. Uy, demasiadas palabras hermosas, demasiado que escarbar. Solo repito esta parte. ¿Tú eres una creación perfecta? No, no, perdón. A ver, ¿dónde está? Tú eres una creación perfecta y deberías sentir reverencia solamente en presencia del creador de la perfección. Ok, aquí es algo que me gustaría comenzar porque puede soslayar, o por lo menos yo lo veo así, que puede soslayar en el ámbito de la idolatría a muchas veces el mismo creador. Entendiéndose por idolatría el hecho de como enfocarse no en lo primero, sino que en lo segundo, enfocarse más en aspectos como lo que entendemos humanamente, ¿no? Hacer reverencias, palabras todas pomposas y enfocarse supuestamente en querer agradar aquello que uno ve como mayor, que en realidad ubicarse en lo primero, que es lo que Dios quiere, nuestra identidad, nuestra relación, nuestra apropiarnos de lo que realmente somos. Porque aquí dice, ¿sí? Tú eres una creación perfecta y deberías sentir reverencia solamente en presencia del creador de la perfección. Yo interpreto en este sentido que más que la idea tradicional de idolatría, de reverencia, de hincarse, uy, entrar a un lugar y silencio porque ahí está Dios, o, o tratar mal a los demás y de repente yo sí creo en Dios, Dios es lo más grande, no hables de Dios porque Dios es perfecto, Dios es hermoso, pero nuestra vida no refleja realmente eso que decimos de amor por Dios. Entonces es más como una cuestión de, del ego, de querer decir, yo estoy del lado del más grande y vos no. Pero estar del lado del más grande no te está demostrando lo que realmente es. La igualdad que debe imperar entre los demás, el amor, el respeto, ¿no? Sino el decir yo estoy del lado del más grande es como decir yo estoy del lado de aquel que me da toda la autoridad o la fuerza para minimizarte a vos, porque yo soy más grande que vos. O sea, no hay una relación de si yo estoy del lado del más grande, entonces eso se refleja, debería reflejar en lo que dice más adelante el hecho como dice acá, que no hay desigualdad,
que somos iguales, no deben sentir reverencia. Entonces, no sé, veo esta parte, Frederick, cuando habla de la reverencia al Creador, es como, dice, el Creador de la perfección, es como inclinarte hacia el trabajo del perfeccionamiento. Es como inclinarte, embelezarte ante aquello que es tan hermoso, pero al mismo tiempo impulsa a una acción de querer buscar perfeccionamiento, o sea, ser perfectible, constante al cambio. Algo así lo veo. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, en las partes anteriores habíamos hablado del hecho de que, como dice Yeshua en general en el curso, que somos perfectos, es decir, somos santos en ese sentido, ¿sí? Hablar de una creación perfecta es tirar por tierra los argumentos principales de las religiones, em, o sea, lo que son los modelos de sectas de la cristiandad, ¿no? El catolicismo, protestantismo, etcétera, que tienen la idea de considerar al ser humano imperfecto, ¿no? Lo cual en sí, o sea, siempre lo he discutido con ellos, o sea, es completamente absurdo, ¿sí? Como pensar que un árbol que produce manzanas perfectas, de repente un día empieza a producir limones y aparte esos limones están dañados. Es como, no, o sea, ¿cómo vas a decir esta cosa es completamente antinatural? Bien, entonces, eh, que se trate de analizar razonamientos como lo que ellos interpretan como pecado, lo que interpretan como maldad, entonces eso ya tendría que ajustarse a esta realidad. O sea, si el principio elemental es que somos una creación perfecta, entonces hay que encontrar otra justificación, si se quiere decir, o más bien otro análisis, ¿sí? Utilizar otro razonamiento para deducir qué es entonces el mal, ¿no? Porque si partimos del hecho de que un creador perfecto crea algo, eso que crea no puede tener defectos, porque entonces no es perfecto. Bien, entonces eso es también para el hecho de uno mismo verse a sí mismo como parte de la perfección del ser eterno, ¿sí? Y agrega, lógicamente, debería servir a sentir reverencia solamente en presencia del creador de la perfección. Entonces, ¿dónde está el creador de la perfección? ¿Dónde lo vas a buscar? Si está en todas las cosas. Quiere decir que eso es un estado de conciencia, ¿sí? Es el estar, pero percibir las cosas como realmente son. Entonces, cuando percibes las cosas como realmente son, cuando te das cuenta de qué eres, de qué está compuesto el alma, el espíritu, el cuerpo, todo lo que te rodea, cuando eres consciente de ese estado, cuando estás plenamente en ese estado de conciencia, ahí es cuando tienes una solemnidad, ¿sí? Cuando sientes un gran respeto, una gran admiración hacia toda esa realidad y su trascendencia, de dónde procede, cuál es su fuente y cómo está conectado contigo. Pero diferencia eso de decir que sienta reverencia hacia ti, porque al decir ti, o sea, se queda una separación entre tú y lo demás, que en realidad lo que se está refiriendo es al ego en el sentido de la separación, ¿no? Porque claro, si vamos a hablar de que eres parte de una totalidad, cuando dices yo, se supone que estás reconociendo que eres parte de la totalidad. Pero si estás diciendo yo en el sentido de estar separado de lo demás, es que entonces estás ratificando que estás cerrado, ¿sí? Que estás bajo el ego. Por tanto, no tiene sentido que sientas reverencia hacia ti por el hecho de estar separado, sino reverencia hacia ti en el sentido de la realidad, en el sentido del todo. Por tanto, es más correcto, ¿sí? Sentir esa reverencia en presencia. Por eso cuando dice presencia, que es una palabra también que se ha utilizado mucho en terminología bíblica, ¿sí? Es ese estado, ¿sí? No es un lugar, porque dice, ¿dónde está el creador? Me voy a una montaña, ahí no está, me voy a otro sitio, ahí no está. Donde quiera buscarlo, no está en esos términos, porque es que en realidad, donde quieras que esté, es que está ahí. Entonces, basta que simplemente te hagas consciente de que está ahí, te concentres, te focalices en que está ahí, lo sientas, vibres en ello, y entonces ya estás percibiendo la existencia. Entonces, la presencia siempre está, pero no la percibes porque no estás concentrado. ¿Sí? Porque estás distraído. Cuando te concentras, cuando está tu mente en ese estado de conciencia, entonces lo percibes y cuando lo percibes, entonces puedes sentir esa devoción hacia ello. ¿Sí? Entonces, ahí en parte también te das cuenta Repite esa parte, por favor. ¿Cuándo es que sientes esa devoción? cuando estás en ese estado de comprensión de que tú estás,
en el todo y que el todo está en ti. O sea, que eres parte de la totalidad, que no hay Cuando separación. entiendes que todo tiene sentido, una razón y un porqué, cuando todo le encuentras, le buscas ese sentido y ves que todo es perfecto en medio de la imperfección que estás viendo. Cuando ves que aquello que de repente tú lo ves como malo, l- logras cambiar tu percepción y entiendes que es bueno detrás de eso que no. Por ahí también, ¿no? Por extensión. Pues Sí, claro, eso, o por sea, eso, extensión. eso es un resultante. Eso es un Ajá. resultante. Pero el punto es entender. Es decir, un ejemplo simple es, es simplemente respirar profundo y empezar a concentrarte en tu entorno, ¿sí? Analizar qué es lo que estás sintiendo, qué es el viento, ¿sí? ¿Qué es la luz? ¿Qué son las paredes? ¿De qué están compuestos ellas? ¿De qué está compuesto el suelo? ¿Qué es la gente que te está rodeando? ¿De qué está compuesto tu cuerpo? Cuando tratas de verlo en un sentido multidimensional, como si fuesen 3, 4, 5 dimensiones, tratas de verlo todo, del sentido de los átomos, las moléculas, la vibración, los fotones, te das cuenta de que todo es un holograma y que en realidad todo está conectado. O sea, es una red, igual que el cuerpo. Si una célula pudiese hacer lo mismo, diría, oye, pues la otra célula que está ahí enfrente mío no está o sea, estamos diferenciados en un sentido dentro del holograma, pero en realidad si lo miramos desde el punto de vista corporal, somos una red, ¿sí? Porque todo el cuerpo, ¿qué es? Uno dice mi cuerpo y piensa que está hablando de una unidad diferenciada, pero en otro nivel, en realidad es una estructura compuesta por millones de células y bacterias. Entonces, ¿qué es la unidad? La unidad es la conformación de una totalidad. Y lo mismo si lo vemos desde el punto de vista molecular. Estamos hablando de billones y trillones de partículas moleculares que componen nuestro cuerpo. Ahora hablemos de átomos, pues la proporción se dispara aún más. Entonces, para componer una estructura hacen falta un montón de microorganismos, ¿sí? O micropartículas, o partículas y micropartículas, ¿sí? Y si queremos hablar de los protones, ahora imagínate a qué proporción llegamos. Entonces, para crear un campo electromagnético que forme una figura, como puede ser un cuerpo humano, o desde el escarabajo, o desde una piedrita, o desde un puntito de un gránulo de la arena, ¿sí? Todos ellos están conformados por un montón de estructuras, y todas esas estructuras están diferenciadas, pero al mismo tiempo forman una totalidad. Cuando uno se para a analizar, ¿sí? Debidamente, con calma, se toma el tiempo de darse cuenta de que en realidad todas las cosas son hologramas, que todas son campos electromagnéticos suspendidos en el espacio, que unos u otros tienen mayor o menor focalización de conciencia. Te das cuenta de que el agua es solamente un punto intermedio, ¿sí? De que lo sólido tiene una mayor focalización, de que el gas tiene una menor focalización, pero todo es conciencia. Ves un cuerpo y te ves que es toda una estructura trabajando al unísono, donde también son micro conciencias, porque la célula es el primer ser, el más pequeño, ¿sí? En este universo, en el plano físico, que está trabajando de forma diferenciada, porque tú ves que va para aquí, para allá, como si pensase y tiene un montón de dispositivos, por así decirlo, me refiero a los leucocitos, ¿no? Lo que es la célula blanca, que tiene toda la información de todo lo que es nuestro ser. Cada una de ellas, tú coges una célula y ya tiene toda la información de todo lo que es nuestro cuerpo, lo puedes replicar. Y bueno, y aparte del trabajo que hace los eritrocitos, ¿no? Las células rojas al transmitir el oxígeno. Pero es como todo un sistema, es como todo un país, ¿sí? Entonces, en nuestro cuerpo es básicamente una nación. Es casi que una galaxia. Tiene un montón de sistemas, tiene un montón de estructuras, tiene un montón de subsecciones. Ahora, si nos vamos a otro cuerpo, estaremos viendo también otra galaxia, otra nación, ¿sí? Interactuando y moviéndose. Cuando lo vemos en un sentido mucho más amplio y miramos el planeta, todos nosotros sobre la superficie del planeta, en realidad es una red. Es una red y funciona por razas, funciona por secciones, funciona por incluso no digo por épocas, ¿sí? Pero todos están interconectados como redes y igual que cuando tú pinchas en alguna parte del cerebro y se estimula un área, ciertas áreas del cerebro tienen ciertas características y son especialmente funcionales para X o Y cosa, ¿no? Cuando vemos el planeta lo mismo, sí, cada área es como una fase o un aspecto de nuestro cerebro, de nuestra personalidad. Por tanto, este tipo de percepción, cuando empezamos a verlo en mayor magnitud, y dice uno, pero es que al final, es que todo está conectado, o sea, en realidad es una red gigante y es más bien mi percepción, ¿sí? Que cuando abro los ojos tengo un ángulo limitado a la distancia y en las periferias, y pienso que esa es la realidad que estoy percibiendo o hasta donde logro tocar o lo que logro escuchar.
Pero si lograse salir de esa limitación de estos sentidos y pudiese verlo en un sentido mucho más amplio, dirías que a mí lo que me limita es el cuerpo. O sea que cuando... Entonces, perdón, ese estado de reverencia, para diferenciarlo entre lo que dice acá de, por ejemplo, únicamente se debe reservar ante la presencia del Creador de la perfección, eh, y cuando hace la diferencia, no así para entre iguales, no así entre hermanos, incluso no así ante Jesús, reverencia tampoco ante Jesús, sino que la reverencia es, lo que dice el texto, es exclusivamente reservada para el Creador de la perfección. O sea, para entenderlo, en esta diferencia de lo uno y lo otro, es simplemente resumido en lo que dices de que es la expresión natural, por decirlo de alguna manera, del hombre de embelezarse, de interconectarse, de entender y comprender la comprensión profunda de la unicidad del todo. A eso exclusivamente es a lo que se refiere con la referencia en la presencia del creador de la perfección o Principal, principalmente es por ahí por donde va la cosa, ¿sí? Es más, como dices, es más bien es un estado de de percepción, comprensión. es un Ah, estado de conciencia, es un estado de comprensión, ok, ¿sí? Ese estado, cuando tú estás en ese estado, es decir, es como si estuvieses, no sé, tuvieses una alucinación y por un momento lograses concentrarte y decir, espera, 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 esto no es real. Sí, claro. de un momento a otro empiezas como a sentir, o cuando estás dormido que empiezas como a darte cuenta, espera, creo que esto es un poco raro, creo que estoy soñando, ¿no? Pero Entonces, eso es una estás en reverencia. un estado, o sea, no, espera, espera, es que no has cambiado de lugar, ¿bien? O Ajá, sea, no has cambiado de lugar, por eso cuando dicen presencia, se piensan que tienes que ir a cierto sitio, o tienes que claro. hacer ciertas malabares. En realidad es un estado, entonces tú llegas a darte cuenta, de decir, espera un segundo, a mí me parece que estoy soñando. Entonces ya puedes seguir aprovechando que sabes que estás soñando para manipular el sueño, o te puedes despertar, ¿no? Pero es un estado, es un momento de comprensión. Ahora, cuando hablas sobre el sentido de la reverencia, espera que quiero estornudar. No, no pude estornudar. Bien, que cuando habla de la reverencia es el hecho de ¿cómo se dice? A ver, del respeto, ¿sí? De la veneración, De maravillarse, de de estar la comprensión como, de las cosas cuando te sí, das cuenta pero de lo que son. Cuando te sí, das cuenta de que de cómo de qué es realmente el universo, de qué es realmente, la ok, experiencia, que cuando te das cuenta de eso dices: "Guau", o sea, es exacto, fantástico. ahí está, Entonces, ahí ya es no donde, buscas al creador en un lugar en particular, sino sí, que te sientes que estás dentro de él. Entonces, ya no hay miedo, ya no hay inseguridad, ya no te sientes amenazado, ya no sí. simplemente estás en un estado de paz. Ese wow, es que ahí donde creo que se encierra lo que de repente yo estoy tratando de diferenciar como un elemento muy, por lo menos en el caso mío, muy identificativo en situaciones como estas. Ese wow, me refiero al hecho de que en ese momento de esa comprensión, de ese estado, es como un embelezamiento, es como algo que te lleva, que va acompañado de una emoción que te lleva a sentirte en un estado, por decirlo, muy idílico, pero muy conectado, sí, sí, muy entrelazado. Pero Claro, es una... por eso dice que no tiene ningún sentido lo que es la reverencia hacia otros, porque cuando dice Ahí otros, vamos, ajá, ujú, ¿sí? Otro, fíjate que otro en italiano es alter, ¿sí? Altar, y de ahí viene el latín, ¿sí? De alterar, ¿sí? Cuando se habla de alter ego, porque está hablando de que le estás dando realidad a una cosa que al estar fuera de tu comprensión no es más que una idea. Por ende, una cosa es entender la totalidad y otra es reverenciar un punto en particular, como si ese punto en particular tuviese alguna especie de poder diferente a lo que es la totalidad. O sea, el punto en particular es el resultado de la totalidad y no la inversa. Por ello es lo mismo que la idolatría. Es centrarte en una cosa considerando que esa cosa es el centro, con esa cosa solamente es una es un punto, porción, una porción. un subproducto, no, es una porción. Sí, es una porción de una totalidad. Es que yo creo Correcto. que la palabra holograma es la mejor para poderlo explicar. Un ejemplo, ¿no? Yo creo que es uno de los ejemplos más bonitos, que es cuando hemos hablado de los efectos
ah, ¿cómo se dice? Cuando hace una proporción muy grande y cuando lo ves en pequeña escala se ve lo mismo, ¿no? Fractal. Fractal, ¿sí? Se ve como un fractal. Pero uno de los ejemplos más bonitos que vemos en la naturaleza es el arco iris, ¿no? Y por eso me parece también tan importante el hecho de que estas personas que están mal de la cabeza, de la oscuridad, quieran utilizarlo como un emblema para destruir a la sociedad y que identifique algo malo. Pero cuando ves en el tiempo de Noé, ¿por qué aparece el concepto del arco, ¿no? Que es como se le llamaba, ¿no? Le decían arco iris, en hebreo simplemente decían el arco. Entonces, cuando analizas el arco y los colores que representan los niveles de ascenso de la conciencia, ¿sí? Los centros de energía de nuestro ser, si uno quiere ver exactamente el arco iris y te acercas, en realidad no vas a ver nada, ¿sí? Porque el arco iris es un efecto holográfico. Entonces, ¿cómo ocurre el efecto holográfico de un arco iris? Que en realidad lo que hay ahí son un montón de partículas en suspensión. Entonces, ¿qué son esas partículas en suspensión? Es agua. Ahora, si tú te acercas a una gota de agua, tú vas a ver que ella refleja diferentes aspectos como un prisma, pero de forma circular. Entonces, él va a curvar la imagen, ¿no? Entonces, como lo vemos en un vaso, lo vemos en una lupa, se curva la imagen. Cuanto más redonda es, curva más la imagen. Por eso no te puedes ver reflejado una burbuja. Solo lo que ves es una curvatura, ¿no? Curva la realidad. Ahora, eso que hace la burbuja recibe la luz del sol, ¿sí? Recibe un fotón y desvía, ¿sí? Desvía la luz en determinada dirección de una forma muy concreta, con una curvatura. Cuando otra burbuja hace lo mismo, ¿sí? Entonces se crea una imagen. Otra. Cuando lo ves desde lejos, todas ellas están reflejando una imagen al unísono. Ya no estás viendo millones y millones de bolitas disparando luz en una dirección, sino que estás viendo es una imagen completa. Ese es un ejemplo buenísimo de holograma, el arco iris. Entonces tú estás viendo el arco iris no tiene forma de burbuja. El arco iris tiene una forma que no tiene nada que ver con la burbuja, salvo en la curvatura. Pero tiene el hecho de que te está mostrando la luz dividida en millones ¿cómo se dice? De No sé cómo. derivaciones, de derivaciones. Claro, hace efectos de prisma por la luz, Ujú. pero ¿cuáles son esos A prismas? eso No te es un prisma, referías, ¿no? son Tú haces burbujas. derivaciones. A eso te referías, ¿no? Esas derivaciones que Claro, se en la proyección, ¿no? claro. Entonces, todas y cada una de las burbujas son prismas, fragmentan la luz y la parten en colores y crean una imagen única, ¿sí? Crean una imagen que tú la ves y te vas desplazando y ves el arco iris. Pero entonces ese arco iris no es más que un montón, como si fuesen un montón de mini espejos, perdón, un montón de mini cristales que se curvados, que son burbujas de agua, o sea, ¿cómo es? Bolitas, ¿no? Entonces crean ese efecto. Entonces lo mismo aquí. No puedes decir, es que es la bolita de agua, ¿sí? No, es que es la totalidad. Tienes que ver la imagen completa y decir, es que el arco iris en sí tampoco es algo que tú puedes ir a agarrarlo con la mano, pues es un efecto holográfico. Entonces, de la misma manera, nosotros estamos viendo todo a nuestro alrededor como si fuese algo físico, pero en realidad no lo es. ¿Cuál es la diferencia entre eso y el arco iris? Que el arco iris está difuminado a lo grande, pero si lo pudieses compactar, seguro que lo tocas y notas que está mojado, hablando en términos infantiles, ¿no? Lo mismo con nosotros. Nosotros tenemos diferentes aspectos o esquemas o ejemplificaciones de lo que es la difusión de la conciencia en la energía y la materia, como puede ser una superficie sólida, una superficie líquida, una superficie gaseosa, incluso una superficie gelatinosa, pero en realidad simplemente son los átomos que están más o menos distanciados el uno del otro, pero en realidad la contextura es la misma, o sea, lo que lo compone es lo mismo. Sí, igual que el frío, es simplemente un átomo menos o más excitado. En el caso del frío, pues el átomo va más lento. En el caso de caliente se mueve mucho más rápido, pero en realidad es lo mismo. Por tanto, todo se va a remitir es a un, ¿cómo se dice? A un campo electromagnético que llamamos átomo. Porque es lo que son. Todas las cosas que nosotros percibimos son imágenes formadas por campos electromagnéticos. Y esa es una de las cosas más fascinantes y es una cosa que entendió Yeshua Jesús cuando estaba en el desierto, que empezó a comprender que todas las cosas que componen la materia en realidad son campos electromagnéticos, solo Y que, claro, ese vocabulario no existía en aquel entonces, ni la le forma llamaba, científica de explicar. y en ese texto de las cartas de Cristo, a eso le llamamos motas. Claro, él decía, exacto, él decía motas para no decir partículas, pero nosotros hoy día diríamos partículas. Ujú. Ahora bien, eso sí lo entiendo, pues, pero por ejemplo,
Es que, pues, la reverencia es la relación directa con la comprensión de la totalidad. O sea, a manera de resumen, en pocas palabras, Sí, es la sí, porque, o sea, comprensión. sientes una admira claro, es que sientes una admiración increíble. Claro, Sientes una pero increíble admiración. esa, O sea, esa y también admiración ahí está el increíble, creador, en la perfección de todo eso está el creador. claro, claro, en la admiración increíble concentrada en la comprensión de la totalidad, claro, que se desenvuelve en lo que vas entendiendo de, wow, entonces esto es esto y bueno, pero en ese caso, cuando te embelezas, por ejemplo, o cuando te produce esa reacción de, wow, cuando comprendes, por ejemplo, que Jesús comprendió eso, cuando entiendes, por ejemplo, te sientes muy conmovido por la obra y el mensaje que Jesús trae, por lo que llega a comprender, transmitir, hacer, y de cierta manera sientes esa, ¿qué te digo? Ese, qué increíble, cómo lo entendió, cómo lo vio, en qué, o sea, en qué podría, no estoy hablando de lo que se hace en las iglesias de cantar, de decir, vaya, por ejemplo, el otro día iba en la carretera y veía un rótulo que decía, Jesús, todo se trata de ti. Entonces yo me quedé pensando, ¿qué quieren decir con eso? Jesús, todo se trata de ti. Eh, no, trataba de querer ajustar a algo que me fuera claridad y a veces yo lo que veo muchas veces en cuestión esta hacia Jesús es más es más tratar de relacionar un sentimiento que uno tiene humanamente con su pareja, ¿verdad? Muy romántico, y decir, eres todo, eres mi luz, eres mi vida. O sea, todos son elementos de apego, ¿no? No vivo sin ti. Entonces, me parece que quieren como romantizar muchas veces también la idea de Jesús que tienen, ¿no? Para Mm, querer sentir algo muy, muy emotivo. Y no lo juzgo porque tenemos toda esta parte emocional, ¿no? Pero sí pregunto entonces, después de hacer esta ejemplificación, pregunto, el hecho de admirarte profundamente por lo que Jesús te puede transmitir, por lo que Jesús enseñó, por lo que Jesús alcanzó, ¿en qué momento puede soslayarse en una reverencia? Eso, porque estamos hablando de la misma expresión de alta admiración. Pero como tú dices, porque te vas a admirar de una porción de la totalidad. mm. En ese caso, ¿entraría en alguna, soslayaría o estaría en algo similar en esa reverencia o no? ¿Cómo lo ves? No sé si me di a entender. Sí, es como cuando Pablo decía que todo el cuerpo está compuesto por muchas partes, ¿no? Y uno diría, bueno, ¿qué es más importante, la cabeza o la mano? ¿No? Y diría, oh, la cabeza. Bueno, entonces venga, te corto la mano. No, no, no. Entonces, pero si todo es importante, o sea, ¿por qué tienes que descartar? ¿No? Como en estos libros de estos que hablan de prosperidad y demás, economía y todas esas cosas demás, que se ríen de las frases típicas que dice muchos que dicen, no, pero el amor es más importante que el dinero, ¿no? Porque ellos dicen, ¿y quién te está poniendo a elegir entre uno y lo otro? O sea, ¿por qué tienes que tener una cosa y la otra no? Pues tener las dos. Entonces, es también en este sentido de que uno piensa que hay unas cosas más importantes que otras. Y esto el curso lo menciona infinidad de veces con diferentes esquemas, que va a ser el tema, por ejemplo, del amor especial, el tema, por ejemplo, también de bueno, yo creo que el tema del amor especial es uno de los más importantes, donde él explica y también la parte de la parte del manual de ejercicios, en el sentido de qué determina que una cosa es más importante que otra o que es más real que la otra. Si en todos son partículas de átomos, o acaso el cuerpo de Jesús de que estaba compuesto, ¿no? Si dices que le Creo que se mataron, fue. quiere decir que su cuerpo estaba compuesto de átomos y de moléculas, incluso tenía sangre. Cuando uno ve las mitologías, te dice que a los dioses no se los puede matar. Sin embargo, a ver cómo ves que le pueden apuñalar, cómo se queja, cómo le duele. Entonces quiere decir que es un cuerpo humano. Por tanto, o sea, ¿a dónde se quiere llegar con la reverencia? ¿Sí? Lo que se quiere es sacar la parte grandiosa del ser y ponerla siempre en el exterior para crear una diferenciación. Y eso lo hace Ujú. precisamente el ego. Y eso lo va a explicar muchas veces. Por eso te está diciendo aquí, tú eres una creación perfecta. O sea, antes de empezar la segunda parte del párrafo 3, te está Está diciendo, tú eres una afirmando, creación claro. perfecta. Porque te está diciendo que para empezar tú tienes que reconocer Ujú. que lo que tienes delante y que estás viendo es un espejo de ti mismo. Por tanto, ¿qué representa Jesús en el subconsciente de la persona, digamos, evangélica, ¿no? Está representando los grandes ideales del individuo.
¿Por qué son tan famosas las películas de superhéroes? Porque representan los grandes ideales que tenemos los hombres. Y cuando digo hombres, más específicamente en el sentido masculino, ¿sí? Porque la mujer tiene el sentido del pensamiento del hogar, de puertas para adentro y la protección, ¿sí? Ese es el sentido intuitivo de la protección. Pero el hombre de la lucha, ¿sí? De la casa, ¿no? Entonces, para un hombre, de hecho, se siente orgulloso cuando una mujer le dice, ayúdame. Sí, o cuando está un animal se está ahogando y salimos ahí y ponemos en riesgo nuestra vida, o si un niño se cae a un edificio, tú eres capaz de hacer locuras para ayudarle, puede que ni lo conozcas. Entonces, tenemos una especie de instinto de querer ser héroes, ¿sí? Porque es algo de nuestra naturaleza, es de cazador, de luchador. Mira, por ejemplo, la competitividad, ¿sí? Nos gusta el deporte, nos gusta la competencia en cualquier ámbito y no quiere decir que odies a tu contrincante. Se acaba la competición y lo abrazas y lo felicitas. Y si ganó él, pues bien, ganó él. Pero es el deseo de superación, de la lucha, ¿no? Entonces, es algo natural en nosotros, ¿sí? Este tipo de sentimiento de querer avanzar, de querer prosperar, de querer luchar, de querer estar hacia el exterior. Y por eso idealizamos las grandes virtudes de lo que representaría lo majestuoso del ser humano en el caso, digamos, de ser un héroe o de ser un superhéroe. Entonces, para los que les gusta el cómic, su ideal es Superman, ¿sí? Pero Superman es el arquetipo del Mesías. Entonces, el mismo concepto del Mesías que encuentras en cualquier lado es lo que la gente espera. Lo que pasa es que espera en el exterior porque es una trampa del ego, cuando en realidad lo que tienes que es convertirte tú en esto, en el interior. Por tanto, es una trampa bastante astuta y horrible del ego, hacer que las personas busquen que Jesús represente aquellas cosas que ellos deberían convertir en sí mismos. Por eso Jesús decía, me llamáis maestro, maestro o rabí, pero no hacéis lo que os mando. ¿Sí? Entonces a él le frustraba el hecho de que la gente decía cosas muy grandes de él y es como fantástico. Pero ¿y tú qué? O sea, ¿por qué lanzas todas esas cosas y energía hacia mí, sentándote en la mota, en la partícula? Y no queriendo ver que no es más que un reflejo de ti mismo, porque el arco iris se forma de todas las partículas juntas. Puede que unas sean más grandes que las otras, pero es que no dejan de ser partículas. Entonces, que Yeshua en ese entonces fuese un poquito más grande, ¿sí? Que tuviese un poquito más de esto, un poquito más de aquello, no significa que no dejase de ser en el sentido holográfico una parte de la partícula, que ellos son más chiquititos. Y pues que lo ves en la sociedad, hay unas personas más chiquititas que otras, unos más inteligentes que otros, unos más bonitos que los otros, otros más fuertes que otros más rápidos que otros, ¿sí? Entonces, pero es que es algo totalmente lógico y eso es en esa encarnación, en otras puede ser completamente lo opuesto, pero al final todas son chispas de luz, ¿sí? Por tanto, este es el aspecto que está tratando, digamos, de, de, de quitar ese mito o de quitar ese concepto de, por un lado, que te trates tan mal de estarte llamando a ti mismo errado, pecador, eh, imperfecto, no sé qué, quitarte eso y decir que tú eres parte de la totalidad, quítate este rollo de castigo de la Iglesia Católica, ¿sí? Empieza a verte como la luz que eres. Y la parte del equilibrio, ¿sí? De entender que en realidad todos somos iguales simplemente en una percepción holográfica temporal diferente. Pero es algo temporal, o sea, es en un momento determinado en ciertas cosas, y los que son buenos en unas cosas, en comparados con otros, no necesariamente lo son en otras. Entonces, esto es todo un sentido de equilibrio, de ver que todos son reflejos unos de los otros. Así es, mira, creo que así como a modo es que, claro, siempre está el término este de entender que idolatría es cuando dejas de enfocarte en lo primero y te enfocas en lo segundo como que fuera lo más grande. Y en este caso, pues a la pregunta que yo te hacía, ¿cómo diferenciar si se está soslayando en esto tan simple como de repente admirarse profundamente, grandemente, del trabajo que hizo Jesús, de lo que alcanzó, de etcétera, de lo que transmitió, de lo que experimentó, de lo que practicó? Creo que la cuestión es cuando dejas de desconectar que todo eso es parte del gran todo, de la unicidad del todo. Es decir, cuando tu admiración sobre esas cosas, por ejemplo, no está comprendida en que al final lo que él comprendió y lo que él hizo es parte de lo que todos tenemos que hacer, es parte de lo que todos tenemos que identificarnos, es parte, es decir, cuando lo elevas a una posición de inalcanzable, de algo que probablemente solo él hizo y es una cuestión independiente,
y no está conectada con simple y sencillamente el hecho de que él comprendió y despertó a la comprensión del todo y ejercitó y desarrolló aquello a lo cual nosotros también estamos llamados a hacer y a caminar. Entonces, cuando desligas eso y lo ves como, ¿qué te digo yo? Como desconectado. Por eso también el mismo texto hace, en esta parte, hace una, una diferenciación bastante clara y dice, eh, a ver, ¿dónde está? No tengo nada que no proceda de Dios. Mira que más o menos por acá lo que quería decir. O sea, es como dice también la Biblia que el Espíritu Santo es el que conoce las profundidades de la mente de Dios. Algo así dice. O sea, es decir, Jesús lo que está diciendo es, ok, todo lo que ustedes puedan entender de mí es una expresión de Dios. O sea, es algo que no es, no es autoría mía. Y ahí donde también sale toda esa idolatría de que si Dios es hijo de Dios, es Dios o no es Dios. O sea, ahí está diciendo en este texto, no tengo nada que no proceda del uno, del perfecto, del origen de todas las cosas. Entonces, es esa conciencia clara, ¿sí? De que al final, incluso lo majestuoso y lo grandioso de lo que Jesús pudo haber hecho, él dice, no tengo nada que no proceda de Dios. O sea, todo lo que yo me maravillé, todo lo que yo entendí, todo lo que yo expresé, es mi comprensión del Padre, es mi despertar en el Padre. Algo así, ¿no, Freddy? Para, para tener como más, Sí, ¿sí? exacto. De hecho, hay frases que no les gusta a los testigos de Jehová, a los protestantes y a los católicos, que es el hecho de que Pablo escribiese que en cierto momento vamos a estar en la misma estatura de la plenitud de Cristo. ¿Eso qué significa? Que si Cristo está en cierto nivel, tú vas a estar en el mismo nivel. Eso a ellos no les gusta, ¿sí? Pero está escrito, ¿sí? Ahora, también Jesús dice, las cosas que yo hago, vosotros también las podéis hacer, y aún más grandes. A ver, ¿qué Claro, significa? ¿Qué significa que te esté diciendo aún más grande? Quiere decir que si Él hizo cosas increíbles, tú también puedes conseguir cosas aún más increíbles. Entonces, ¿en qué posición nos pone a nosotros respecto de Él? ¿Sí? Está poniendo a Él como una persona que en su momento entendió las cosas a un nivel por encima del resto de seres humanos. Supongo que hasta el día de hoy. Y tanto es así que también llegó el caso de poder hacer que el milagro tuviese lugar porque alteraba la realidad. Entonces son dos cosas, la comprensión y la acción, ¿sí? Que estaban aventajados a todo el resto de los seres humanos. No quiere decir que nadie haya hecho cosas como las hace él, pero me refiero en el sentido contextual, ¿sí? Que yo sepa, no ha habido nadie que haya hecho, digamos, la totalidad, ¿sí? La suma de las cosas, todas juntas, como las ha hecho él. Y en especial en el estado de comprensión, ¿no? Y ahí es donde uno debería centrarse, porque él mismo estaba diciendo, haced discípulos y enseñen las cosas que yo he mandado. Él jamás le dijo a nadie que me hagan templos, que me idolatren, que me hagan estatuas, que me lloren, que me canten, que me idolatren, que me adoren. Eso ya fueron agregados, porque la Iglesia Católica lo que quiso es aprovechar ese recurso para crear un nuevo Dios, ¿sí? A su imagen y semejanza, o sea, como ellos querían que fuese el concepto del hijo, como Hércules, ¿no? El hijo del Dios creador supremo que salva a la humanidad. Entonces, es este el concepto. Tiene que haber alguien que me salve. Y ese precisamente ha sido el problema que ha creado la esclavitud en el mundo, porque el ser humano busca a otros que solucionen cosas, pero que son imperfectos. Entonces, esperas que venga un presidente que sea el que cambie las cosas, esperas que sea Donald Trump el que cambie las cosas, esperas que sea, yo qué sé, fulanito, menganito que cambie las... Y como estás esperando que otros seres humanos hagan algo que tienes que hacer tú, pues al final te terminas defraudando. Y mira que lo han esperado, a ver si el siguiente, y a ver que el siguiente, ya han pasado décadas y siglos, y el ser humano sigue esperando esto y se sigue defraudando porque es que estás esperando que otro ser humano haga algo que es lo que tienes que hacer tú. Tu salvación es de ti, no de un individuo fuera que no te puede obligar a que haya una trascendencia en ti. La trascendencia la tienes que conseguir tú por tus propios méritos. Por eso habla de disciplina. Si uno mira en el lenguaje romano, ¿sí? Ellos decían que la disciplina estaba asociada directamente con lo militar, que era, te organizabas, tenías un horario, orden de armas, horas que te levantaba, la disciplina del ejercicio físico, el ordenamiento, todas esas cosas, y la ética y el lenguaje, todo eso era una estructura militar.
Y de ahí, pues muchas otras cosas también se estructuraron en el sentido del sistema educativo, pero principalmente era una cuestión militar. Entonces, cuando le dice hagan discípulos, es una vina de disciplina, de organizarse, que tiene que ver directamente con la formación interior. Y eso es a lo que se está refiriendo. No tiene nada que ver con el hecho de coger un individuo, hacerle, ¿cómo se dice? Hacer una estatuilla de palo y ponerla ahí en la pared y esperar que te dé buena suerte y estarle pidiendo cosas materiales. Tú tienes que conseguir las cosas materiales, pero no las alcanzas porque no quieres cambiar de forma de pensar. Entonces, ese es donde está realmente el gran problema de todo esto. Así es. Bueno, creo que queda claro ese, aunque hay todavía elementos más que van reforzando esto en el texto. Cuando dice un hermano mayor merece respeto por su mayor experiencia y obediencia, que tú lo has repetido constantemente, y obediencia por su mayor sabiduría, nada más. Sí, pero somos lo mismo. Es tan solo mi devoción por... Esta es la parte que como que realmente quiere decir acá. No hay nada con respecto a mí que... No, ¿dónde está? Perdón. No tengo nada que no proceda de Dios. La diferencia entre nosotros por ahora estriba en que yo no tengo nada más. Esto me coloca en un estado que en ti es solo latente. Esta parte no sé cómo interpretarla porque dice, no tengo, no, perdón, por ahora estriba que yo no tengo nada más. No sé si se refiere a que no está, no tengo nada más, que como un opuesto de decir, no estoy en estado de carencia, estoy en estado de plenitud, de comprensión, no tengo nada más que buscar porque creo que lo encontré todo. ¿A qué se refiere con eso que dice por ahora estriba? ¿O qué entiendes tú cuando dice por ahora estriba en que yo no tengo nada más? Nada, no tiene nada más de qué. ¿Qué Yo, inter- entiendes? yo interpreto lo mismo que tú, ¿sí? En el sentido de que llega a una totalidad. O sea, que en ese momento, como dice ahí, ahora mismo, o sea, llega a un punto eh, en el que los demás todavía no han llegado. O sea, Sí, él se exacto. encuentra en su propia limitación en su momento, en su época, como el otro día le decía a alguien, que él está, así que por mucho que él haya avanzado, él mismo está en los niveles más avanzados de quinta densidad, pero hay más dimensiones. Pero nosotros todavía no estamos en ese punto. Entonces, igual como le dice a Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se fortalece en tu debilidad. Quiere decir, él está en otro nivel, claro que sí, pero eso no significa que yo voy a conseguir algo idolatrándolo. A mí no me va a hacer mejor persona ni me va a hacer superarme, me va a hacer superarme la disciplina que yo tenga conmigo mismo. Y si me sirve como punto de referencia a él, pues mucho mejor. Pero él siempre va a estar como, cuando yo llegue a ese nivel, él va a estar un poquito más por delante. Cuando yo llegue al siguiente, un poquito más por delante. Bueno, genial, pues me sirve como punto de referencia, ¿no? Que es eso a lo que se está refiriendo sobre el concepto del hermano mayor. Cuando yo quiera ser mayor a la edad de mi hermano mayor, él va a tener un poquito más. Entonces, como que siempre me va a tener, para mí es una ventaja, si es positivo, porque siempre me va a poder aportar lo poquito que ha aprendido en esa ventaja que tiene de un par de años. Entonces, lo mismo es Yeshua. Al estar delante, siempre va a ser una ventaja porque me puede aportar, pero delante de él, ¿quién hay? ¿No? Entonces, por ahí va la cosa. Mira qué bonito como dicen, ya para el cierre, dice esta parte, no tengo nada, bueno, dice, esto me coloca en un estado que en ti es solo latente. Mira, qué interesante, porque es como decir, bueno, es un estado que la diferencia es que ahorita ustedes están como en espera o en inicio de, o que aparentemente está inactivo, pero como, ok, no, que está por iniciar, ¿no? Dice, latente tiene su origen del vocablo latino latens que describe algo que está oculto, que se mantiene a la espera de entrar en funcionamiento o que en apariencia se encuentra inactivo. Ya, no sé, no sé si el definir esta palabra ayuda mejor, pero es como, como una invitación escondida de decirnos, ok, ustedes tienen que recorrer esto, tienen que entrar en acción, tienen que, están en ese estado todavía donde, pues por ahí van, ¿cómo se llama? Como cuando el corazón late, que acciona, luego se contrae, acciona, se contrae, acciona, se contrae, pero ahí va como el motor del carro cuando quiere arrancar, y hasta que arranca, ¿no? Algo así lo veo. Como que esa invitación a describirnos de una manera más gráfica el estado que podemos, que la diferencia está realmente, estriba la diferencia en nuestro estado de arranque, pues, sobre la búsqueda y la comprensión de todo esto. ¿Cómo lo ves tú? Ahí lo dice el apóstol Juan. Dice, porque aún no se ha manifestado lo que hemos de decir, pero cuando se manifieste lo conoceremos como fuimos conocidos, ¿no?
perdón, Pablo también lo Pablo. menciona. Sí, Entonces, Pablo. Ujú. entonces es el hecho de que ahí está, ¿sí? En muchas partes te lo dice, hijitos, todos somos hijos de Dios, ¿sí? Si lo queremos decir en términos de la traducción al español, ¿no? Hijos de Theon, o sea, todos somos parte del Elohim. Sin embargo, porque es parte del guión, aún no se ha manifestado lo que realmente somos. Y dice lo que hemos de hacer, ¿por qué? Porque eso sí o sí va a terminar manifestándose. O sea, indefectiblemente al final termina ocurriendo. Entonces, eh, es simplemente una cuestión de tiempo. Lo que, claro, el que el tiempo sea más largo o corto va a depender de nuestra disciplina al respecto. Pero al final vamos a terminar dándonos cuenta de que en realidad somos Elohim, que vinimos al universo a encarnar en diferentes tipos de cuerpos según el tipo de dimensión, ¿no? Como nos toca ahora mismo en estos cuerpos que llamamos adámicos o humanos, ¿no? Entonces, eso es, o sea, el estado trascendente o el estado crístico o el estado de superior, que podemos asociarlo con la naturaleza de Yeshua, ¿sí? Porque nos sirve como punto de referencia, está en nuestro interior, ¿sí? Y está ahí, está como esperando el proceso de crecimiento, es como una semilla, básicamente es lo mismo que hablásemos de una semilla, está todo codificado y está todo preparado, pero hay que abonar la tierra, hay que poner la semilla y hay que empezar a humedecerla y esperar para que vaya creciendo según la época del año, ¿no? Entonces lo mismo así. Muy bien, perfecto, sí. Creo que ya este punto era demasiado amplio, la verdad. Desde que lo había demasiada información en este punto. Así que el verso 3, vamos a dejar el verso 4 para el día de mañana. Está hermoso lo que viene. Vamos a dejarlo para mañana. Seguimos pues profundizando en esto que Jesús nos quiere otorgar y regalar, de la comprensión de salir de ese estado de idolatría y comprender realmente que la referencia e incluso, perdón, en el tema de reverencia esté enfocado únicamente en la comprensión y en la relación del hombre con el Creador. No es ni siquiera mente hacia Él desde lo que conocemos naturalmente, sino que es la comprensión. O sea, no es ni siquiera mente es que tengo que obedecer porque Dios y porque dice, es que tengo que obedecer porque es que tengo que prender la velita o es que Dios es el más grande. No, se trata de comprensión. Y esa comprensión es la reverencia. Y, y entonces se responde una adoración resumida en ser consecuente a, porque se comprende. No porque te dicen, no porque solo te dicen que es el más grande, sino que es un estado de integración en el interior. Y no es una cuestión de, es porque Dios, porque es grande, porque hizo todo esto. No, es comprensión. Es comprensión, integración por comprensión de lo maravilloso, de lo majestuoso, pero es algo mucho más profundo, pues. No solo es un tema de por qué Él es Dios, le obedezco y por qué dice y porque es el más grande y porque no hay nadie. Y por eso vienen esas frases muy egoicas, no hay nadie más grande que Dios. ¿Quién contra Dios? Pues sí que, o sea, es que a veces, o sea, la mente se limita tanto hasta de pensar que no, es que no hay nada que vence a Dios, ni el diablo puede vencerlo. Sí, ¿cómo pues? O sea, es que es hasta ilógico pensar que exista algo que pueda ser más grande que el origen de todas las cosas, pues. Entonces, por ahí va todo esto. Bueno, don Fred, así quedamos entonces. Mañana continuamos con el programa, ¿verdad? Gracias por su tiempo el día de hoy, don Guzmán. Muy bien, excelente. Bendiciones. Chao, hasta mañana. Ve oculta. Ve oculta.